Bueno, ¿cómo están? Vamos a continuar a ver la parte de personalización de personas. Entonces vamos a entrar a Jorge Enrique Narváez Fuertes y vamos a mirar las siguientes opciones que tenemos como persona. Entonces lo importante de poder verificar las personas es mirar qué datos son importantes para poder hacer historia familiar. Recordemos que una cosa es la obra genealógica o la obra vicaria, que es poder encontrar los antepasados, y otra cosa es la historia familiar, que es detallar los antepasados, saber quiénes fueron y poder darles un contexto de cómo reconocerlos, cómo sentirlos más cerca de ellos. Entonces, lo primero que vemos es una opción, una barra de opciones, una barra de menús. Entonces vamos a irnos a ver acerca de. Entonces, acerca de nos muestra los detalles básicos como una hoja de detalles de lo que es Jorge Enrique Narváez Fuertes. Entonces, él hace un resumen de la vida de manera escrita. Él muestra en un panel los cónyuges e hijos que tuvieron la pareja. Muestra recuerdos y fotos si tienen relacionados. Muestra las fuentes. Muestra los padres y los hermanos. Y muestra una cronología de la persona. Entonces, el nacimiento de hermanos, el bautizo, matrimonio, nacimiento de los hijos y defunciones. Entonces, eso es todo lo que muestra, y si hay imágenes relacionadas las coloca en la parte de la línea cronológica. También me invita a ver un mapa. Entonces esto me manda a la pestaña de cronología. Entonces en la pestaña de cronología me muestra igualmente la línea de tiempo con los datos históricos importantes. Y me muestra aquí a la derecha el mapa donde ocurrieron estos datos históricos. Entonces yo le puedo ampliar para verlo un poco más a detalle dónde fue todo lo que ocurrió. Entonces aquí me muestra, me los marca, entonces me muestra algunos en Nariño, otros por aquí, en otra zona, y otros en Ipiales, específicamente 19 de los 21 eventos que tiene para mostrar se ocurrieron en esta zona. Entonces de esa manera puedo conocer más a Jorge Enrique, puedo también ayudarme con estos datos a poder buscar más registros. Entonces el siguiente que aparece son detalles. Entonces la parte de detalles me va a mostrar ya específicamente lo que he registrado de la persona. Me aparece entonces el nombre. Detrás, al lado de cada detalle me aparece un lapicito. Este lapicito me sirve para hacer la edición de los datos que vaya viendo en la página del antepasado. Entonces en este caso me aparece el nombre y me aparece a la derecha las fuentes relacionadas con la persona. Entonces con eso yo puedo, si hubo algún cambio, me voy a la fuente y puedo basar la información que tengo sobre la fuente que registré. Entonces me aparece la fecha de nacimiento, el lugar de bautizo, la defunción, el entierro. Puedo colocar razones de por qué sé que estos datos son exactos o por qué coloqué estos datos importantes. Entonces me aparece otra información. Puedo registrar algunos otros eventos. Me aparece qué tipo de eventos puedo registrar: afiliación, si bar mitzvah, cremación, inmigración, servicio militar. Todos estos datos importantes para ayudarme a conocerlo mejor. Hechos, otros datos históricos, entonces igual me aparece nombre de la casa, nombre del clan, país de origen. Entonces todos estos datos puedo clasificarlos de tal manera que me ayude a detallar más a la persona.
Entonces ya aquí me aparece familiar, entonces puedo marcarle aquí que me muestre todos los familiares que son miembros de la familia. En este caso, si tuviera relacionado eh, alguna otra esposa, si tuviera relacionado padrinos, entonces estos me aparecerían acá. Y me aparece entonces al lado izquierdo los hijos, al lado derecho de los papás y los hermanos de Jorge Enrique. Entonces aquí a la derecha de toda esta información me aparece algunas ventanas, me aparece ayuda con la investigación y tengo alguna ayuda que está pendiente para esta persona. Tengo opciones para buscar registros, si aparece algún registro adicional lo puedo buscar en estas fuentes que son FamilySearch, dentro de mi FamilySearch, Student Ancestry, Find My Past, MyHeritage. Puedo colocar alguna nota adicional sobre este antepasado, algo que sea interesante para la persona que lo pueda ver. Me muestra los cambios recientes que hubo de este antepasado y quién los hizo y en qué fecha. Entonces, 29 de agosto de 2022 fue el último que se hizo, donde Mauricio Narváez adjuntó una historia, adjuntó una fuente y puedo decirle aquí mostrar todo. Aquí en mostrar todo me va a mostrar el detalle de todos los cambios que se hicieron desde que se creó el antepasado hasta la fecha y quién los hizo. Entonces, en este caso, algunos venían directamente cargados de Family Search, de pronto de la primera carga que se hizo de información al árbol en el 2012 y de allí entonces se empiezan a mostrar otros datos que se empiezan a detallar más, luego en el 2014, luego fuentes que se juntaron, algunas fotos y así hasta poder llegar a lo último que se registró que fue en el 2022. Entonces aquí me dice volver a Jorge Enrique Narváez para volver a la página del detalle de la persona. Entonces aquí a la derecha también en la parte inferior aparece una ventanita que es de herramientas. Entonces en herramientas me puedo cambiar el diseño de la página, puedo ver las fuentes que tengo adjuntas, que también las puedo ver acá arriba, puedo ver si hay alguna novedad que haya pasado con este antepasado, puedo ver si hay algún posible duplicado, si alguien de pronto en algún otro árbol, porque a veces tenemos dos personas registrando en el mismo árbol familiar, o que somos por ejemplo hermanos, pero cada uno está registrando aparte. Entonces la idea es que podemos unificar estos árboles al mirar posibles duplicados y unificarlos. Encontrar personas similares. Esto significa no, puede ser que no sean duplicados, sino poder encontrar una persona que esté de pronto en otro árbol, pero que tenga muchos datos similares, que por ejemplo no sea Jorge Enrique, sino que sea Jorge Narváez o Jorge Fuertes o Enrique Fuertes, entonces que son muy parecidos, entonces me da la oportunidad de mirar y puedo verificar si es la misma persona y poderlos unir si es el caso. Si hay personas que en este caso yo tengo mi árbol y como les decía hay otra persona que también está registrando lo mismo, yo puedo intercambiar este código que está abajo del antepasado y puedo decirle que lo combine por número de identificación. Entonces lo único que tengo que hacer es copiar este código al código de la otra persona que tiene ese mismo antepasado. Normalmente esto solo se hace con antepasados fallecidos y los combino. Informar de una voz es si hubo alguien que hizo un cambio discriminado en mi antepasado, entonces puedo denunciar acá este cambio o este daño que hayan hecho en mi árbol. Sí, y opciones de impresión, que en este caso me va a mostrar cómo quiero yo imprimir los datos de mi antepasado. Quiero imprimir este detalle, quiero imprimir el cuadro genealógico, sea horizontal, vertical, en abanico, o el registro de grupo familiar, o el registro de grupo familiar con las fuentes. Ahora, la siguiente ventanita que tenemos aquí, la siguiente opción, son las fuentes que están adjuntas a Jorge Enrique Narváez. Entonces aquí me muestra a la izquierda que si quiero ver el detalle de las fuentes, entonces la marco acá y me muestra ya todas las fuentes desplegadas con los detalles de cada uno. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo,
una de 1907 de Bravo María Cornelia, me muestra la fecha de la fuente, me muestra la página donde saqué el registro, me muestra aquí a la derecha quién lo creó. Si hay alguna información indexada me va a mostrar acá, o si no me permite ver el documento original y me dice si hubo algún cambio en esta fuente. Y puedo colocar una razón por la cual se agregó esta fuente. Entonces podríamos explicar en este caso, Cornelia Bravo es la esposa de Jorge. Entonces de esa manera ya puedo indicar por qué coloqué esta fuente. Ahora, hay una diferencia entre las fuentes que yo pude haber adjuntado y las fuentes que pude haber encontrado por indexación. Cuando yo adjunto una fuente por mis búsquedas, pues yo normalmente termino solo con el link de la página donde está el registro, y si le doy clic a aquel link me va a aparecer el libro donde está registrada la imagen y me va a aparecer la imagen en sí. Entonces me aparece aquí esta herramientica para ver registros y me muestra aquí el registro en sí. Entonces este es el registro que estábamos viendo, María Rosa Cornelia, que se casó con Jorge Narváez. Entonces por eso pude vincularla al árbol, porque aquí me aparece mi abuelo, mi abuela, y aquí ya aparecen los papás de mi abuela y los abuelos. Entonces con esto puedo ver que este registro fue algo que yo busqué uno a uno y me aparece solo la imagen. Cuando el registro viene de una fuente indexada, aparecen otros datos adicionales, como aparece aquí abajo. Entonces en ese caso este que es indexado me dice que si tengo información indexada, me dice que la puedo mostrar. Entonces vamos a mostrarla y me sale una ventanita adicional. Esta ventanita adicional me aparece los datos que fueron indexados. Entonces me aparecen los nombres, aparece sexo, edad, año estimado de nacimiento, nombre del padre, nombre de la madre. Aparecen más datos, inclusive me aparece la imagen. Me aparece inclusive aquí si hay un registro que sea similar, me aparece aquí si ya estás junto al árbol o si lo puedas juntar. Entonces esta es la diferencia entre un registro que no está indexado y uno que está indexado. Ahora, la siguiente opción que vamos a ver aquí se llama colaborar. Aquí en colaborar me aparece notas que quiero dejar a una persona que también comparte este mismo antepasado conmigo. Y si hay alguna deliberación, una deliberación es cuando ambos tenemos un dato que está diferente. Entonces la idea es que por esta deliberación ponernos de acuerdo para dejar el dato un solo dato. Ahora, en la siguiente hablamos de recuerdos. Recuerdos son cualquier foto, cualquier imagen que sea relacionada o algún documento que pueda también adjuntar para que tenga relación con mi antepasado. Yo le puedo aquí también agregar recuerdo. Entonces me dice que puedo agregar un audio. Yo puedo grabar un audio contando qué hizo la persona, bueno, cualquier historia de la persona. Puedo escribir una historia o puedo adjuntar un archivo que tenga que ver con mi antepasado. En este caso yo tengo una historia y tengo un archivo. En la última parte de los datos de la persona aparece lo que son las ordenanzas. Esto es cuando alguien es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entonces pueda hacer ordenanzas por las personas fallecidas, y estas ordenanzas entonces aparecen en este lado. Entonces me muestra cuáles están finalizadas y cuáles están pendientes. Entonces hay algunas que ya finalizaban en 1986, me aparecen en qué lugar se hicieron y me aparecen también algunas del 2003 y una de 2007. Entonces esto es lo que podemos detallar de la persona, y la idea es que podamos colocar el mayor tipo de detalle para poder
conocer más a la persona y si es posible poder acercarnos más a ello por medio de la historia. Esto es lo que llamamos hacer historia familiar, al poder detallar más de cada uno de nuestros antepasados.